Vamos a hablar ahora, en la entrevista que caracteriza nuestro programa, este, acerca de uno de los temas que se vienen hablando y sobre los que se vienen haciendo construcciones diversas a partir de las PASO, que es, bueno, sobre el candidato triunfante y lo que significa o lo que se ha interpretado sobre ese proceso. Para eso vamos a hablar con Micaela Cuesta. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Comunicación y Cultura y también es integrante del Laboratorio de Estudios en Autoritarismo y Democracia de la Universidad de San Martín. Así que, bueno, la saludamos entonces. Buenas noches, Micaela, Liliana Martínez y Gustavo Pacman. Te saludamos aquí en Desmalezando. Hola, buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Micaela. Gracias, Micaela, por prestarte la entrevista y dedicarnos este tiempo, ¿sí? Un placer. Te queríamos consultar acerca de todo este proceso que se desató en términos de teorías, interpretaciones e hipótesis a partir del triunfo de Libertad Avanza en las PASO, con su candidato, digamos, Javier Milei. Y de ciertas caracterizaciones que se vinieron haciendo, en realidad, que se vienen haciendo desde antes de las PASO, incluso sobre este personaje, mencionándolo por sus actitudes y su estilo, como un león rugiendo. Y vos escribiste hace poco un artículo que nos resultó sumamente interesante, en donde planteas que hay que ver si el ruido que se escucha es el rugido de un león o los crujidos de la democracia. Y en este artículo vos haces una cantidad de consideraciones donde vas tomando diferentes cuestiones que vinieron ocurriendo, pandemia, proceso de pauperización, y vos mencionás que en realidad este lugar que ocupó Milei era un lugar que en alguna medida era una vacancia, ¿no? Un lugar vacante que se venido construyendo ya desde hace un tiempo, y que podría haber sido Milei o algún otro dirigente político que lo ocupara. Entonces, bueno, si te parece, te pedimos en principio que nos expliques como modo de introducción a los oyentes y a nosotros, un poco este planteo que vos haces en el artículo, que se llama Lo que cruje la democracia, y luego, bueno, vamos conversando sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Dale, Gustavo, gracias. La verdad que lo sintetizaste muy bien, así que voy a agregar solo algunos énfasis. Efectivamente, ahí yo lo que proponía es ese juego de palabras, digamos, de un rugido de un personaje individual a un crujido de ciertas instituciones y de la confianza en ciertas instituciones de una democracia que viene lidiando con una crisis económica estructural que no es exclusiva de Argentina, sino que se da a nivel global y que no encuentra una salida de profundización democrática para resolverla. Entonces, las salidas que se ven a nivel global, y nosotros lo estamos viendo también ahora a nivel local, en muchos casos son salidas represivas o son salidas antidemocráticas, salidas populistas de derecha, ¿no? Y en el caso de Argentina, desde el laboratorio venimos estudiando los fenómenos de autoritarismo social desde hace unos 10 años a través de distintas metodologías, entrevistas en profundidad, grupos focales, encuestas, y a través de ese estudio pudimos relevar algo que emerge con mucha fuerza hoy, o que se hace visible hoy de maneras muy claras, que es esa articulación entre lo que llamamos ideología neoliberal, con un fuerte núcleo en un concepto de meritocracia de mercado y en la figura del emprendedor, que es autosuficiente, independiente y que tiene una potencialidad ilimitada, para decirlo rápido, y ciertas formas del autoritarismo que se multiplicaron probablemente durante la pandemia, porque la pandemia fue un momento de suspensión de la vida de todas y de todos, no del todo
decidida por cada uno, sino más bien definida por una instancia que resultaba muy difícil de identificar, que generó, por un lado, una desmentida de esa idea de autosuficiencia, independencia y potencia ilimitada, y una experiencia más bien de la impotencia, de la dependencia de otros, múltiples otros, de la dependencia de instancias de cuidado, de la dependencia del Estado, de la dependencia de la escuela, de la dependencia de la policía, ¿no? Todas cuestiones que venían estando quizás un poco solapadas o invisibilizadas o encubiertas por esa ideología neoliberal. En esa circunstancia, creo yo, esa experiencia, digamos, fue atravesada con mucho padecimiento y no encontró narrativas democratizadoras, digámoslo así, que pudieran interpretarla y darle un sentido a esa digamos, impotencia experimentada. Y en muchos casos ese malestar y esa bronca que se acompaña también con pérdidas de ingresos, con pérdidas de afectos, ¿no? Con múltiples pérdidas, ese malestar producido por esas pérdidas, también encontró, sí, un chivo expiatorio, una explicación rápida, eficaz y bastante sencilla en el discurso de Milei, ¿no? En la culpabilización de la casta como el origen y el responsable de todos los males, ¿no? Y vos planteabas, perdóname que te interrumpa, vos planteabas que entonces este discurso de Milei articuló tal vez en un lugar muy, muy profundo con el fracaso del mito del liberalismo, de la autosuficiencia individual, ¿no? Y por ahí, de ahí viene después la necesidad de buscar un chivo expiatorio, como para culpar a alguien de ese fracaso que en realidad es del liberalismo, del mito del liberalismo, ¿no? Claro, sí. Muchas veces es más sencillo encontrar un culpable que me tranquilice, que calme la angustia, que hacer una reflexión crítica, ¿no? Densa, autocrítica también, porque esas subjetividades que se construyeron con mucho, que construyeron en sí mismas con mucho esfuerzo, ese mito neoliberal de ser hacedores de sí mismos, ¿no? Es muy difícil creer, es muy difícil hacer cuerpo o hacerse cuerpo esa premisa neoliberal. Digo neoliberal porque tiene algunas inflexiones propias que exceden al liberalismo clásico, pero y una vez que eso se hizo carne, que uno finalmente se convenció de que uno es uno y solo depende de uno y los éxitos son propios y todo lo que no sea traducible en términos de éxitos es culpa de un externo, de alguien exterior. Una vez que alguien se crea y se halla en ese mito, muchas veces es más fácil en la fantasía, ¿no? Que se destruya todo a que se destruya eso que construí con mucho apego afectivo, libidinal, esfuerzo, ¿no? Sí, y pareciera que en función de esto que estás planteando, y frente a la crisis del mito, se ha como instalado, y seguramente con ayuda de todos los planteos de la derecha, una especie, me da la sensación, no lo estás diciendo vos esto, me da la sensación que se instaló como una especie de fuga hacia adelante, en el sentido de sostener y hasta potenciar esta idea del emprendedor, ¿no? De uno contra todos, ¿no? De me salgo yo como sea. Sí, ahí diría que, qué sé yo, que las fuerzas, que las tendencias, digamos, no son lineales, que conviven muchas disposiciones junto a esta que se aferra al mito, que no son tan afines a ese mito y que siguen creyendo que son necesarios ciertos niveles de igualitarismo, o siguen confiando en la movilidad social ascendente, o siguen considerando que el Estado debe garantizar el acceso a determinados derechos. Yo creo que eso sigue existiendo y convive con estas otras tendencias ideológicas. Lo que me parece es que hay una reacción lenta, si se quiere, por parte de la política, de esa política, en generar
argumentos convincentes para la mayoría que puedan también disputar esos sentidos. Claro. Es muy difícil generar esos argumentos en un contexto post-crisis, ¿no? Uh-huh. Sí, y siendo oficialismo, eso es una claro, cuestión objetiva, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Vos, en esto que estabas desarrollando cuando comentabas esta experiencia en la pandemia, que ahí me quedé pensando también en eso, en ese malestar, en ese dolor, en eso, en ese duelo, no sé, en eso que sucedió, que no terminó de haber como una narrativa que pueda como ayudar a procesar algo de eso, ¿no? Me interesaba por ahí eso, ¿no? ¿Cómo lo pensás? ¿Qué es lo que no hubo, lo que faltó? ¿Qué se debería, digamos, en términos de esa experiencia poder retomar socialmente? Porque es como que, ¿no? Se dio vuelta una hoja en ese punto. Eso por un lado. Y por otro lado hablaste de cómo se montaba en toda esta construcción el tema del autoritarismo, ¿no? Y eso también me interesaba si podías desplegarlo en algún sentido. No, ahí en relación a la primera pregunta, que es a la pandemia y cómo tramitar ese duelo, yo creo que esas respuestas son siempre colectivas. No tengo una respuesta acabada en relación a eso. Sí, lo que creo es que si bien los individuos, digamos, aislados, pensados de manera atomizada, es entendible y justificable en distinto grado, que quieran dar vuelta a la página, o sea, que quieran hacer eso los individuos, porque uno quiere dejar atrás, por lo general, los momentos en donde la pasó mal, los momentos traumáticos. Creo que eso no es justificable en una instancia social. Entonces, que la sociedad, y ahí pienso desde la política hasta las instituciones intermedias, la escuela, no sé, los hospitales, qué sé yo, las instancias en las que transita la ciudadanía en general, debieran poder abordarlo de maneras diferentes a esa temática. Deberán poder generar espacios para que no sé, para que esos malestares por lo menos se expresen y tengan un lugar de enunciación posible, ¿no? Y que puedan ser tramitados de una manera reflexiva y colectiva, ¿no? Porque ahí hay una chance también, hay una oportunidad en eso que sucedió a nivel global de pensar desde otro lugar, ¿no? De reflexionar acerca de la importancia de los cuidados, de la importancia de los afectos, de la importancia del Estado, no sé, del valor de una relación de dependencia, de los riesgos inmerecidos de un trabajo precarizado, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que podrían haber sido pensadas, reflexionadas críticamente a partir de esa experiencia de la pandemia, y cuando eso se obtura, lo que queda, me da la sensación, es la frustración. Lo que queda es el malestar, lo que queda es el enojo, la rabia, el hartazgo, el cansancio, el querer la fuga hacia adelante, como decían ustedes, ¿no? Y el querer de depositar en otros esa violencia experimentada, o sea, esa violencia de la que se hizo una experiencia bastante solitaria y aislada en algunos casos. Claro. Entonces ese autoritarismo, o sea, eso también se traduce posiblemente en un reforzamiento, digamos, en un refuerzo de una disposición autoritaria, o sea, de necesidad de proyectar hacia otros los motivos o la culpa de esa situación ingrata. Sí, yo pensaba que sí, como refuerzo también de la necesidad de proyectar a otros estas culpas o las responsabilidades de la situación, digamos, también el tema de la precarización sufrida por una parte importante de la sociedad y de las condiciones de vida ha significado también, ¿no?, un abono al enojo y a la construcción de chivos expiatorios, ¿no? Y lo relacionaba esto con algo que vos planteas también, que es la reformulación de la brecha, ¿no? De
de la grieta que pasa de ser entre partidos políticos o entre ideologías políticas a dividirse como entre un ellos y un nosotros, ¿no? Entre los políticos y la gente, ¿no? Sí, sí, nosotros eso nos apareció de una manera muy clara en los grupos focales que realizamos durante la pandemia y después de ella, en donde efectivamente aparecía un desplazamiento de los términos políticos de la confrontación hacia una politización muy antidemocrática, ¿no? Uno puede decir, bueno, la grieta tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites porque efectivamente genera una relación amigo-enemigo que es muy difícil de digamos, sobrellevar, que puede efectivamente coquetear con límites autoritarios muy claros. Ahora, eso estaba encuadrado en partidos democráticos modernos que podían debatir desde posiciones más o menos identificables dentro de las instituciones de la democracia. Cuando esa tramitación política tradicional se corre y se pone entonces a todos en la misma bolsa, es muy difícil de tramitar democráticamente, ¿no? Porque si todos los que hacen política o son sospechados de trabajar solo en beneficio propio, bueno, ahí efectivamente cualquiera que se presente, como lo hizo Milei, como un outsider de la política, más allá del contenido ideológico que tiene su discurso, podría tener un éxito relativo. Ahora, es un éxito relativo y es un éxito a muy corto plazo, ¿no? También. Sí, y se me ocurre también como es un éxito muy peligroso porque se asienta sobre la potenciación de las emociones y las reacciones emocionales por encima de cualquier posibilidad de racionalidad, ¿no? En realidad yo no diría que son irracionales, diría que apelan a razones particulares con las cuales probablemente ninguno de nosotros esté de acuerdo. Pero hay razones, bueno, esto que nombramos hace un rato, la pandemia, la ideología neoliberal, las deficiencias del mercado de trabajo, las deficiencias o ineficiencias del Estado, ¿no? En sus múltiples funciones, aspectos, o sea, esas son razones de peso también en este contexto, que están por detrás de eso. Luego uno puede decir, efectivamente, las propuestas del candidato, primero que son muy pocas, y eso es parte de una estratagema medio prototípica de las expresiones de derecha. O sea, la idea en general, y esto hay mucha literatura en relación a esto, es no realizar proposiciones y programas, sino descarga, ¿no? Descarga, consignas breves, cortas, medio mágicas también, ¿no? Claro. Porque son las más eficaces en estos momentos de crisis. Este tipo de expresiones no casualmente se dan en estos contextos, se dan efectivamente en contextos críticos. Claro. Entonces ahí, bueno, sí, uno podría argumentativamente desarmar las poquísimas propuestas que hay, y creo que es necesario hacerlo. O sea, hay que preguntarse por qué, cómo, si es posible la dolarización, ¿no? ¿Qué significa eso en un país como el nuestro? ¿Qué se pierde con eso? ¿Qué es lo que se puede ganar si es que se gana algo? Todo eso es necesario, aun cuando uno crea que digamos, la eficacia de ese discurso no está en el argumento. Digo, no abandonaría el argumento en ningún caso. Claro. Intentaría también escuchar esas otras razones, que pueden ser menos argumentativas en términos formales, pero que existen y que cualquier político de los partidos políticos tradicionales cometería un gravísimo error de no atender a ese tipo de razones. Sí, esto es interesante, ¿no? Como dar lugar
a esas razones que no tienen que ver con este formato de lo argumentativo o de ciertas fundamentaciones, pero que son razones. Yo pensaba cuando te escuchaba que estábamos comentando con Gustavo antes de empezar la conversación con vos de Milei y la caravana con la motosierra, ¿no? Y que, bueno, la representación para nosotros que estábamos conversando esto es una cuestión de destrucción, ¿no? Como, ¿no?, lo que implica una motosierra, o de algo que corta, pero bueno, habrá a lo mejor allí alguna representación de algo que corta, de cuajo, que viene a producir algún cambio, ¿no? A lo mejor eso para un sector de la sociedad tiene esa connotación y bueno, habría que ver de qué se trata eso. No sé cómo lo pensás, esto que tiene como una cara de lo destructivo, pero por otro lado para otros puede representar alguna otra cuestión, ¿no? Sí, creo yo que es como lo estabas señalando. Efectivamente, me parece a mí, Liliana, que hay un llamado a la destrucción que está connotado positivamente, porque también se cree, creo yo, que aquello que se va a destruir es en el caso muy específico del discurso de Milei, es la casta. Y si se señaló antes a la casta como la responsable de todos los males, está bien que se la destruya en una racionalidad muy mecánica, ¿no?, la que estoy haciendo. Y por otro lado, esa destrucción viene con una promesa, que es una promesa de bienestar o de estabilidad. Bueno, sí, eso es así, aunque uno, insisto, aunque uno considere que esa promesa es irrealizable, que esa promesa es fantasiosa, que esa promesa oculta una trama de intereses que van a hacer imposible la realización de la promesa, qué sé yo, ¿no? Eso es. Sí. Pero indudablemente está colmando alguna fantasía de bienestar futuro, de cambio radical, eso, que es muy conservador, porque el planteo es muy conservador también. Claro. Cuando vos le pones un título al artículo en el sentido de plantear esto de lo que cruje es la democracia, la idea que subyace ahí es que este crujido, este resquebrajamiento de la democracia tendría que ver con la dificultad en encontrar instancias de articulación entre estos dos sectores que parecen separados por la grieta. No solo por esos dos sectores, yo ahí, mi mirada es sociológica, ¿no? Entonces, también pienso que en responsabilidades colectivas y múltiples. No creo y no es mi intención cargar las tintas contra los políticos tampoco, porque eso sería lo mismo desde este lado. Sino decir, bueno, hay distintos grados de responsabilidades múltiples en los distintos lugares que uno ocupa, ¿no? Hay responsabilidades que tienen que ver con no haber hecho algo mejor a tiempo, desde los lugares que uno ocupa también, o sea, no me voy a poner a nombrar cada uno, pero hay responsabilidades que tienen que ver con los comunicadores sociales, hay responsabilidades que tendrán que ver con nosotros y nosotras que ejercemos la docencia o que estamos en ámbitos de investigación, hay responsabilidades que son paternales, maternales, o sea, creo que como me parece que el problema es social, además de político, o que se articulan esas dos instancias, bueno, habrá que indagar y determinar cuáles son las responsabilidades propias de la política y sobre eso podríamos decir algo o varias cosas, y habrá también que interrogar cuáles son las responsabilidades de todas las otras instancias de la sociedad civil que reproducen las lógicas que hacen posible la emergencia de Milei, para decirlo rápido, ¿no? Sí. Dentro de esto que vos estás planteando,
de las lógicas que producen la aparición de personajes como Milei, yo me preguntaba también si es pensable, junto a el análisis de las lógicas, si es pensable también que el opacamiento del liderazgo de Cristina Kirchner no habrá favorecido también el resurgimiento de un líder que ocupe, o de un intento de líder que intente ocupar ese lugar también de mediación, como es Milei, ¿no? Obviamente con características opuestas, con consistencias opuestas, etcétera, ¿no? Sí, es posible. De hecho, hay algunos estudios inclusive nuestros, que indican que votantes de Cristina que son votantes de Milei, ¿no? O sea, si va Cristina, la voto a Cristina; si no está Cristina, lo voto a Milei. O sea, en ese espectro uno se maneja también. Eso, qué sé yo, sí podría ser una de las razones. Creo que no es la prioritaria, de todos modos. Creo que ahí operó mucho más un descreimiento como previo y deslegitimación previa de las instituciones judiciales, ¿no? De los partidos políticos, es un poco anterior. De hecho, uno podría pensar que lo que pasó con el intento de magnicidio y la subestimación y negación de ese acontecimiento político era un síntoma de lo que estaba por venir también, ¿no? Claro, Claro. claro. Pues digo, bueno, ahí hubo indicios de que la democracia estaba en una situación complicada, ¿no? El sistema democrático, la forma de relacionarnos democráticamente, los principios de justicia, los principios igualitaristas. Yo creo que eso está en crisis, efectivamente, más allá de la crisis de un partido u otro. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Y también, digamos, sumándole a esto, bueno, la falta de respuesta, ¿no? De la justicia, de los partidos políticos, de los dirigentes, de los movimientos. Sí, hay una especie de... Hubo una especie de autismo, me da la sensación, de estos últimos años, que, bueno, que también produce estas vacancias. Claro, claro. Bueno, bárbaro, Micaela. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Digamos, yo no sé si quedó algo que haya quedado en el tintero de esto que fuimos preguntando y conversando. No, les agradezco a los dos por el tiempo y la escucha y la conversación. Bueno, bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho también todo el tiempo que nos dedicaste. Bueno, te mandamos un abrazo y un agradecimiento por todos estos aportes a tratar de que podamos ir entendiendo un poquito más profundamente esto que nos pasa a todos. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias, hasta la próxima. Chao, gracias, buenas noches.